es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte. Un momento de reflexión con Beatriz Jiménez. En el libro a los Gálatas, capítulo 5, Pablo nos dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, el apóstol Pablo nos hace un llamado a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos sujetos al yugo de esclavitud que es la ley. El apóstol Pablo estaba muy preocupado porque habían corrientes, ideologías, doctrinas contrarias al verdadero evangelio, al evangelio de Jesucristo. Y muchas de esas personas se habían apartado del llamado, se habían apartado del Señor por seguir corrientes falsas. Lo mismo que estamos viendo en este momento, que ya después de conocer nosotros a Jesús, de haber inclusive nacido de nuevo, de habernos Él rescatado, de habernos restaurado, hay personas que lo han dejado queriendo seguir falsas ideologías. Entonces Él nos dice: tengan cuidado, que no pase esto, que no les vaya a suceder esto. No vayan a dejar el verdadero evangelio, no dejen a Jesús, porque de nada serviría el sacrificio que Él hizo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, ya que a través de Cristo vino la gracia. Pero hay muchos que prefieren seguir bajo la ley. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, con algo que nosotros hagamos de la ley, queriendo agradar a Dios y siguiendo la ley, debemos cumplir con toda la ley, porque no está bien hacer una o dos cosas y el resto me cubre la gracia. No podemos servir a dos señores a la vez. De manera que con una sola cosa que hagamos de la ley, teniendo conciencia que la estamos haciendo por ley, entonces debemos cumplir toda la ley. Pero sabemos que ningún ser humano es capaz de cumplir toda la ley. Por eso vino Jesucristo, a eso vino, no solamente a darnos vida eterna, sino a romper con la ley, a que fuéramos libres. Vino a darnos libertad. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo se desligaron los que se justifican por la ley. Es decir, se desconectaron los que quieren ser justificados por la ley y no seguir a Cristo. Pero ellos creen que lo están haciendo, creen que están siguiendo a Cristo y que están agradando a Dios por seguir la ley. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es decir, nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, estamos siendo guiados por el Espíritu. Estamos viviendo por fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo nos está diciendo: ustedes estaban caminando bien en el evangelio. ¿Qué los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué hizo que ustedes cogieran en otra dirección? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, esto pertenece al enemigo, esta persuasión de que dejen al Señor y que están primero bajo la gracia y luego vuelvan a la ley. Esto no procede de Dios. Eso es lo que Pablo les quiere decir. Un poco de levadura leuda toda la masa. No, es decir, no nos dejemos persuadir por ideologías ni doctrinas
que nos llevan de nuevo a la esclavitud. No nos dejemos contaminar guardando ciertos días del año o haciendo cosas de la ley. Es muy común escuchar acerca del sábado, de guardar el sábado. Esto pertenece a la ley. O comer ciertos alimentos o dejar de comer ciertos alimentos. Todas estas cosas pertenecen a la ley. Acordémonos que eran 613 leyes que habían en la ley judía y muchos que ya habían sido justificados por la gracia querían volver a la ley. Y eso es lo que vemos hoy en día. En Romanos 3:31 nos dice Pablo: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley porque el hecho que Cristo vive en nosotros hace que Cristo se manifieste en nosotros y por ende cumplamos con los mandamientos sin esfuerzo humano, sino a través de su Espíritu. De manera que esto hace que confirmemos la ley. Esto confirma que cumplimos con la ley, pero es a través de su gracia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No confundamos la libertad en Cristo con el libertinaje del mundo. No usemos la libertad para satisfacer los deseos de la carne y volver a caer en los rudimentos de la esclavitud. De manera que si estamos en Cristo y estamos bajo su gracia, tenemos libertad para hacer la voluntad de Dios, libertad para obedecer a su palabra, a su llamado, pero nunca para volver a los rudimentos de la esclavitud. Hermanos, Cristo vino a darnos libertad, nos dio la salvación por su gracia. Fue un regalo inmerecido. Él sabía que por la ley nadie podía ser salvo, así que Él mismo se entregó en sacrificio por nuestra libertad. No volvamos a los débiles y pobres rudimentos de donde Cristo ya nos rescató. Disfrutemos de esa libertad y de la vida abundante que Él nos ofrece, porque a libertad fuimos llamados. Y con esa libertad es que adoramos al Señor. Con esa libertad es que llevamos una vida nueva. Con esa libertad vemos el futuro y todo lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que va a hacer. Disfrutemos, hermanos, de esa libertad que Él nos ha dado y no volvamos a los rudimentos antiguos de donde Jesús ya nos rescató, de donde ya nos sacó, de donde murió por nosotros, por darnos no solo la salvación, sino la libertad en Él. Seamos felices viviendo en el Espíritu y siendo guiados por el Dios verdadero, dejando atrás todos los rudimentos de la carne. Amén. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, por habernos dado libertad, porque lo hiciste todo, Señor, por cada uno de nosotros, porque nos llamaste a libertad y a vida nueva, a vida abundante, Señor, a vida de crecimiento espiritual. Gracias, Señor. Te damos la gloria y te bendecimos. Y en tus manos encomendamos nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que siga siendo vivificado a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.